La chica del ascensor, episodio 93. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy, dentro del podcast de La chica del ascensor, queríamos hacer un especial a raíz de la reunión que tuvimos la semana anterior, el viernes, que hemos descubierto a Alfonso Delgado, abogado especializado en concursos de acreedores, y que a raíz de esa conversación nos parecía una información tan interesante que hoy la traemos en un podcast especial a la 1 del mediodía. Pero antes, como siempre, recordarte que desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com hemos abierto un especial, ese servicio de coach digital al que estoy especializada, en el que te voy guiando paso a paso cómo reestructurarte un poco en el mundo digital y darte a conocer cuando tienes un montón de ideas. Yo me dedico a esto y a esto otro también, pero no sé qué hacerlo, no sé cómo empezar, no sé cómo venderme. Bueno, pues de alguna manera te guío paso a paso en tu reinvención digital. Reinvención digital, esa palabra me gusta. Recuerda que dándole a like y comentando ayudas a la divulgación de este podcast. Y pasamos directamente a hablar con Alfonso porque tiene una información interesantísima. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por haber aceptado la invitación para darte un saltito por el podcast de La chica del ascensor. Un podcast que nace a raíz de la reunión de la semana pasada y que creíamos interesante hacérselo llegar a nuestros oyentes. Buenos días, gracias por invitarme. Y efectivamente este podcast nace a raíz de una reunión que tuvimos, en que los partícipes de esa reunión se mostraron interesados por lo que era un concurso de acreedores, cómo funcionaba y para qué servía. Pues, la primera pregunta que me surge, sobre todo para las personas, irles un poco introduciendo en lo que es concurso de acreedores, es la pregunta, evidentemente, ya de por sí se hace, ¿no? ¿Qué es un concurso de acreedores y a quién va dirigido? buena pregunta, y la verdad que es la por donde se tiene que empezar. Básicamente un concurso de acreedores es, como nos decían, como dice el refrán, un borrón y cuenta nueva. Es decir, se trata de cuando estás agobiado, una sociedad o un autónomo está dificultado de continuar con su actividad mercantil normal debido a una serie de deudas que viene arrastrando, lo que se hace es exactamente eso, borrón y cuenta nueva. Se decreta el concurso de acreedores, el pago de esas deudas anteriores a la declaración del concurso queda postergado, se organiza lo que se llama una lista de acreedores, un listado de pasivos, y ese autónomo o esa sociedad continúa trabajando con lo que se llama los créditos que surgen después de esa declaración de concurso. Pongamos un caso práctico en la situación actual en la que hay muchísimos autónomos y autónomas, evidentemente, que se han visto forzados a solicitar un ICO y que, claro, como el estado de alarma se le va a alargar un poco, pues quizás no pueden hacer frente ni al pago de ese ICO ni al pago de las cuotas de autónomo para estar al día y solicitar esa ayuda de ese paro de actividad, ni tampoco por volver a acoger a sus compañeros de trabajo que la hicieron un ERTE. ¿Esto entraría dentro de un concurso de acreedores? Sí, efectivamente, esto entraría dentro del concurso de acreedores. Las cuotas que se generen antes de ese concurso de acreedores, más que nada las cuotas, la deuda que se genera antes de ese concurso de acreedores, lo que es la devolución del crédito ICO, quedaría postergada dentro de lo que se llamarían, como he dicho, los créditos concursales. Y como digo, ese autónomo, esa sociedad, continuaría trabajando con los créditos que se generan después de la declaración de concurso. Es decir, tendría que pagar a los trabajadores, tendría que pagar a proveedores, pero todo lo que se haya generado antes lo posterga para un pago posterior. Son las que esos créditos desaparezcan. Y esos créditos serán pagados conforme a lo que se llama la declaración de concurso. El convenio de
de deudores. Si ese convenio se aprueba, te permitiría hacer una quita en las deudas, una espera, es decir, pagarlo durante varios años, y todo eso evidentemente lleva la ventaja de que te permite continuar la actividad. Es decir, para yo poderlo fijar un poco los conocimientos, porque claro, esto es nuevo, ¿no? Es decir, si pongamos el caso de un bar, llega al bar y dice, bueno, pues ahora tengo que cerrar la actividad, se me junta el tema de pues, llenar mi propia nevera, el pagar a todo lo que es la liquidación de mis compañeros, pagar la cuota de autónomo, el local, el agua, la luz. Madre mía, el ICO se me viene encima, tampoco tengo para pagar el ICO ya que empieza. Al final me doy cuenta que prefiero ya cerrar todo directamente. Y esto lo que hago es que voy directamente a un abogado y le digo, quiero un concurso de acreedores, con lo cual todas las deudas anteriores se quedan congeladas, pero yo puedo seguir ejerciendo la actividad y a partir de entonces es como que no se te siga aumentando la deuda. Básicamente se puede resumir así, sí, efectivamente, es como te comentaba antes, ese borrón y cuenta nueva. Es decir, se empieza de cero. Se empieza de cero y lo que tienes que mirar es si efectivamente partiendo de cero, con lo que se ingresa y las deudas que se generan, se puede continuar la actividad. Así de simple. Y en función de ese nuevo punto de partida, se hace número y se ve lo que se puede pagar y cómo de esas deudas anteriores. Si es una sociedad y no se puede pagar, se liquida la sociedad, y si es un autónomo, se va a lo que se llama el beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho, el BEPI, que te permite liberarte de ese pasivo que no se puede pagar. ¿Qué es un pasivo? Para las personas que nos escuchan y no saben. Un pasivo, básicamente, hablando de forma rápida, son las deudas, básicamente. Vale. Entonces lo que estamos hablando aquí es de una sociedad o un autónomo que trata de reordenarse financieramente, es decir, oye, las deudas me agobian. Vale, pues a partir de ahora borrón y cuenta nueva. Continúo pagando lo que se genera con lo que voy generando y las deudas anteriores las postergo, las pospongo. Si veo que las puedo pagar, perfecto, continúo con la actividad, y si no, me voy a lo que se llama el BEPI, beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho. En el caso de una sociedad, eso lleva a la liquidación. En el caso de un autónomo, eso lleva a lo que se llama reanudar la actividad, que es lo que se llama la ley de la segunda oportunidad. Entonces yo vuelvo aquí a volver a generar una actividad nueva sin estar arrastrando las deudas anteriores. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Pero lo que pasa es que, evidentemente, como persona curiosa me surgen 1000 preguntas sobre la marcha. Pues pregunta lo que quieras, que haré lo que pueda por resolverla. En el caso, tú eres abogado, como bien decía yo al principio del podcast, y te dedicas a concursos de acreedores. ¿Hay algún mínimo en el que tengas que decir, oye, pues a partir de aquí, menos de esto no puedes llevarlo a concurso, más de esto es una locura, mejor te meten en la cárcel? ¿Hay algún mínimo, algún dato, unos baremos? Bien, vamos a ver. Yo siempre sugiero que cuando el mínimo, el punto de partida a partir del cual nos tenemos que plantear presentar un concurso de acreedores, además la ley lo permite, desde que la insolvencia es evidente o inminente. Es decir, no hace falta que sea actual, sino que yo vea que voy a fallar en los pagos, desde que sea previsible. Desde ese momento la ley te permite, y desde luego la mejor opción, hay que presentar un concurso de acreedores. Es decir, ahora el gobierno te decía que si tenías una facturación inferior al 75%, ¿no? Si se te había menguado un 75%, mejor dicho, de la facturación, podías pedir el cese de actividad. También entonces estoy entendiendo que el concurso de acreedores lo puedes solicitar si tienes un 50% inferior y no llegas a cubrir gastos, ¿no? La ley concursal no establece un porcentaje ni establece unas ratios para declarar concursos de acreedores. Lo único es que la única condición que pone es desde el momento en que no sea capaz de afrontar regularmente los pagos, o sea, previsible que no va a poder afrontar regularmente los pagos. Y aquí la jurisprudencia ha matizado este concepto de regularidad. No solo hace referencia a una regularidad cronológica en el tiempo, es decir, que se pagan las facturas a su vencimiento, sino ha matizado, el Tribunal Supremo ha matizado y ha establecido que cuando hablamos de pagos regulares, son pagos que vienen a través de una financiación regular, es decir, a través de la propia actividad del autónomo o de la sociedad. Y esto es importante porque el hecho de que estén poniendo dinero personal, arriesgando su patrimonio personal en el negocio,
no es una financiación regular. Desde el momento en que yo tenga que hacer eso, ya es previsible que no voy a poder hacer frente a los pagos y por tanto puedo poner un concurso de acreedores. O sea que ya la ley de por sí lo recoge. Sí. Es decir, aunque yo tenga un patrimonio personal amplio y pueda financiarme mi negocio, eso no se contempla como un supuesto de liquidez. O sea, la ley te permite salvar tu patrimonio personal, ya seas autónomo o sociedad. Eso es una ventaja terrible que normalmente la veo que está siendo infrautilizada. Hombre, yo creo que a mí, por ejemplo, el viernes lo hablábamos, ¿no? Y a mí se me desconectaba una neurona con otra y hacía chispa, porque yo entendía siempre que el concurso de acreedores era algo como de las grandes empresas cuando querían un poco evadir impuestos o como cuando querían quitarse muchas deudas encima porque no habían sido serios o porque por lo que sea, o porque le había salido mal una jugada, pero de grandes empresas, no de autónomos y pequeños empresarios o empresarias. O sea, era algo que no encajaba yo en este sector, ¿no? En el sector de la chica del ascensor, la verdad. Personas que interfieren dentro del concurso de acreedores tenemos la figura de la persona en sí, ¿no? El deudor. Sobre la que carga el deudor, sí, sobre la que cargan deudas. ¿Y qué otras personas forman parte de ese concurso? Normalmente nos encontramos con el deudor o concursado en el argot del sector, y es la palabra que usa la ley concursal. Nos encontramos con los acreedores, que efectivamente son los que evidentemente reclaman el pago legítimamente de las deudas que tienen contra el concursado, el juez del concurso, el juez del juzgado mercantil, y después tenemos el administrador concursal, que es normalmente un abogado o un economista designado por el juzgado, que es el que se encarga de establecer pues la lista de acreedores, qué acreedores tienen derecho a cobrar, quiénes no, y el abogado del concursado. Esa es más o menos la galería de personajes con las que nos solemos encontrar en un concurso de acreedores. Es decir, entiendo que el juez establece un orden prioritario en el que los proveedores de servicios o de productos para esa empresa que tienen que cerrar va satisfaciendo esa factura. Efectivamente. Y después, dentro de lo que son los créditos concursales, es decir, aquellos créditos que han aparecido antes de la declaración del concurso, se establece, como dices tú, un orden de pago, una preferencia, y después cuando se llega al momento del convenio, se puede discutir qué porcentaje cobra y en qué plazos los cobra. Es decir, se puede llegar a un acuerdo con los acreedores de cobran el 50% de los créditos y los pago a lo largo de 2-3 años. Eso se puede hacer. ¿Cuánto tiempo suele durar un procedimiento de este tipo? Buena pregunta. Desgraciadamente, aquí en Canarias los tiempos son bastante largos. Desgraciadamente la Administración de Justicia estaba colapsada. Yo me he encontrado con concursos que han durado 2-3 años y estoy peleando con otros que me han durado ya digamos que para el 7º año. No es lo mismo efectivamente concursos de sociedades que estén funcionando o de autónomos que estén funcionando, que estén realizando su actividad, y concursos de sociedades que ya que hayan parado su actividad. Normalmente los concursos de sociedades que estén paradas suelen tardar un poco más porque no hay tanta prisa, no hay tanta agobio por sacarlos adelante, y los concursos de autónomos o sociedades que estén funcionando suelen ir un poco más rápido. Pero no hay una regla general, desgraciadamente, para decir lo que dura un concurso. Calcule aproximadamente 3-4 años. ¿Se suele perder patrimonio? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un piso pequeñito, 60 metros cuadrados, y decido pues mandar a concurso de acreedores porque no puedo hacer frente al pago de la cuota de la seguridad social, ni los seguros, ni el servidor, por ejemplo, ni nada de esto. ¿Perdería en este caso algún tipo de patrimonio? Bien, vamos a ver. Aquí estamos hablando de un concurso de autónomo. Aquí estamos hablando de vivienda habitual. Y en este caso, yo te diría que no. Vivienda habitual. ¿Por qué especificas habitual? Entiendo que si tienes más patrimonio, más viviendas, entonces sí. Bien, vamos a ver. Cuando estamos hablando de, sociedades y autónomos con un patrimonio más amplio, tenemos a su vez también, aparte de vivienda habitual, distinguir lo que es patrimonio afecto a la actividad y patrimonio que no está afecto a la actividad.
hay patrimonio que se va a tener que vender para pagar las deudas, evidentemente. Eso entra dentro de lo que es el plan de viabilidad del convenio. Es decir, hay que pagar a los acreedores de alguna manera. Y puede ser o bien vendiendo ese patrimonio o bien sacándole algún tipo de rentabilidad. Pero hay veces que dentro de unas razonables circunstancias se vende el patrimonio del concursado. Vale, o sea que estamos hablando de que primero prima el sentido común y las ganas de satisfacer de alguna manera las deudas. O sea, tú te puedes acoger, entiendo, corrígeme si me equivoco, al concurso de acreedores y el borrón y cuenta nueva, pero que tengas esa actitud de querer saldar las deudas, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, y esto es importante en los concursos de autónomos. Y en los concursos de autónomos o de personas físicas, la expresión que usa la ley concursal son personas naturales, pero bueno, son personas físicas. Y hay un detalle importante, y es que si se ha ocultado patrimonio, se pierde el beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho, o sea, se pierde el BEPI. Es decir, aquí opera el sentido común, efectivamente, y tratamos todos de operar con cierta buena voluntad. Yo digo, puedo pagar con este patrimonio estas deudas de esta manera, y este patrimonio, mi vivienda habitual y el que es necesario para la actividad, no lo tocan. Ya está. Y yo puedo continuar a través de esa, como ya decía, la finalidad que tuvo la ley de segunda oportunidad, puedo continuar con mi actividad mercantil. Pero aquí tratamos todos de ser transparentes. Hablamos de, efectivamente, como dices tú, de actuar con cierto sentido común y buena voluntad. ¿Cómo se comienza un concurso de acreedores? ¿Cómo es, por ejemplo, en el caso de las personas que nos están escuchando y que ahora mismo se les hace todo como demasiado grande y muy cuesta arriba para poder volver a empezar y abrir las puertas? ¿Cómo tendrían que empezar un concurso de acreedores? Aparte de llamarte y decir, Alfonso, mira que no puedo con esto, quiero borrón y cuenta nueva. Se me ha quedado esa frase. Bien, aquí hay dos formas de iniciarlo. En el caso de una persona jurídica, de una sociedad, evidentemente presentando la demanda de concurso. Y es importante, aquí quiero hacer una matización, es importante que sea la propia sociedad la que presente o interponga la demanda concursal. Porque si lo presenta un acreedor, se produce un efecto curioso, y es que se releva al administrador societario. El administrador societario pierde el control de la sociedad y la dirige directamente al administrador concursal. Por tanto, para mantener el control de la sociedad, es importante que sea el propio administrador social, el propio administrador societario, el que ponga la demanda. En el caso de un autónomo, para tener derecho a ese BEPI, al beneficio de exclusión del pasivo insatisfecho, se empieza por un paso previo, que es presentando el acuerdo extrajudicial de pago, tratando de negociar con tus acreedores antes de presentar un procedimiento judicial, tratando de negociar con tus acreedores una forma extrajudicial de pago. Si se alcanza ese acuerdo, perfecto, no se va a juicio, no se va a un procedimiento concursal. Si no se alcanza, pues se inicia un procedimiento concursal, lo que sea un proceso concurso consecutivo, y una vez ordenado el activo, el pasivo y demás, se puede solicitar ese beneficio de exclusión. O sea, hay dos formas básicas de iniciarlo, sea persona física o persona jurídica. Interesantísimo. Bueno, ¿hay algo que nos quieras adelantar o que nos quieras hacer un especial matiz antes de ir ya dando por cerrado el podcast para no hacerlo muy largo? Sí, quiero hacer hincapié en dos ideas fundamentales que he explicado a lo largo de esta entrevista, que son las siguientes. La primera, hay que presentar la demanda de concurso por el acuerdo extrajudicial de pagos desde el momento en que se tenga la sospecha, la previsión de que se va a incumplir con los pagos a los acreedores. Esto es importante. Hay que anticiparse a esa situación. Eso es una herramienta, insisto, que nos da la ley, que yo en todos estos años la he visto infrautilizada. Y la segunda, es recomendable que sea el propio deudor, el propio concursado, el que inicie la solicitud de la demanda de concurso, la solicitud del concurso de acreedores. Porque, como ya he dicho, si lo pide un acreedor y el juez lo acuerda, el efecto inmediato que eso tiene es que el administrador societario se ve relevado en sus funciones y pierde el control de la sociedad.
si es el administrador societario el que presenta la demanda de concurso, continúa con el control de su sociedad. Y esto parece una tontería, pero ayuda bastante, evidentemente, a la continuidad de la empresa. Pero es un matiz muy grande. Pues Alfonso, 1000 millones de gracias por darte un saltito, por aceptar y por iluminarnos en algo que, ya te digo, no asimilaba yo que estuviera al alcance de cualquier persona, como diría aquel de Salsa Rosa, cualquier persona humana. Y nunca está de más el tener la información. ¿Alguna página web, correo electrónico o algún sitio donde te podamos localizar? Sí, pueden localizarme a través de mi perfil de LinkedIn, Alfonso Delgado Rodríguez, perdón. Y evidentemente a través de mi correo electrónico del Colegio de Abogados, adelgado@iktf.com.es. A partir de ahí, a su disposición para lo que quieran. Pues Alfonso, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, agradecerte que estés ahí al otro lado, dándole like, comentándolo y compartiendo con algún amigo o alguna amiga que sea autónomo y que sepas que le va a venir bien esta información que desde el podcast de La Chica del Ascensor y desde todo el canal de comunicación de La Chica del Ascensor queremos hacerles llegar a todas esas personas autónomas y que cotizan por cuenta propia para que tengan un poquito más de herramientas y puedan enfrentarse a la difícil tarea que es ser trabajador por cuenta propia. Recuerda darte un salto por www.lachicadelascensor.com en el apartado Reinvención Digital, donde vas a encontrar un formulario para rellenar el día y la hora en la que quieres reservar tu hora para poderte orientar un poquito en esa reinvención y que no sabes por dónde empezar, hacerte una hoja de ruta. Y ya está, te veo esta noche a las 8, como cada viernes desde la semana pasada, y que ya durante todo este mes lo tienes en el Facebook, en el apartado de eventos, y en el que todos los viernes a las 8 nos reunimos de manera virtual, como es evidente, todas las personas que cotizamos por cuenta propia para poder intercambiar contactos, tener esa cartera de contactos bien alimentada para poder llegar a futuros acuerdos, colaboraciones o cualquier tipo de proyecto que querramos arrancar y no sepamos dónde encontrar a esas personas profesionales que tanto nos hacen falta para poder llevar en buen camino, en buena dirección, nuestra empresa, nuestro proyecto o nuestra idea de negocio. Y ya está, hasta aquí el podcast de hoy. Feliz día del trabajador o la trabajadora y feliz fin de semana.